regocijo en el privilegio de otro cumpleaños dando la historia de aquello que Jesús ha hecho por mí. Por supuesto, Él ha hecho grandes cosas por usted también, y sin embargo a cada uno nos parece que Dios ha hecho algo más personal y especial por nosotros que por otro. Esta noche elijo como texto Isaías, el capítulo 6 y el pasaje familiar de la Escritura, el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Fue a cierta distancia en una granja canadiense en Ontario, a 5 millas de Ingersoll, nuestro pueblo más cercano, donde yo nací y me crié como la hija de un granjero. Yo era el único varón en la granja, la única niña en la granja, y por lo tanto muchas de las tareas caseras cayeron sobre mí. No cambiaría ese entrenamiento y oportunidad por nada del mundo. Siempre encuentro que mi mente y mi modo de hablar vuelven a la granja. Días de esquiar, de caminar en raquetas de nieve, días de patinar sobre el hielo de las lagunas y los ríos, días de escuela caminando 5 millas o cabalgando 5 millas, o montada en el trineo las 5 millas yendo y viniendo del lejano pueblo. Eso traía buen color a jóvenes mejillas canadienses, y siempre he estado muy agradecida a mi preciosa crianza en casa por un cuerpo sano. Fui criada con cereal de avena, con buen azúcar negra y crema espesa y congelada. Es la manera de criar a cualquier niño, con algo que trabajar en la vida del más allá. Eso creo. Mi vida estaba impregnada con enseñanza en la iglesia. Había un altar familiar en nuestro hogar. Fui criada con un pie en la iglesia metodista y yo diría el otro en el Ejército de Salvación, que era completamente nuevo entonces en nuestra parte del país. Y sin embargo nunca había nacido de nuevo. Extrañamente fue en mi propia iglesia metodista, mientras me preparaba para la reunión del coro, que tomé mi primer paso o 2 en el baile. Sin embargo pensé que estaba haciendo mal, hasta que tuve mi primer baile, y entonces supe que era bueno bailar. De verdad mi gente era anticuada. Si el primer baile que tuve, mi compañero fue un joven ministro presbiteriano, tenía que estar bien. Sin embargo, un día en la escuela me encontré con una barrera inesperada en mi vida hasta entonces tranquila. Nuestro maestro había presentado, como a muchas clases anteriores, la evolución. Creo, hasta donde tengo entendimiento, que esto pasó por encima de las cabezas de muchos alumnos, pero impactó mi mente hasta que un día vine con mi Biblia en una mano y un libro de texto en la otra y le dije: dígame por favor, ¿cuál es verdad, la Biblia o el libro de texto? Ciertamente son totalmente opuestos. El libro de texto dice que sin duda brotamos de origen animal y vinimos de la profundidad del océano, del crecimiento del hongo y demás, la ameba, en tanto que la Biblia declara que fuimos formados por Dios, el gran creador, quien nos dio aliento de vida. ¿Cuál, Señor, es la verdad? Niña, tu Biblia es un clásico, es una joya de la literatura y como tal debiera siempre ser leída y conservada, pero en cuanto a su autenticidad y su veracidad, no, es mitología, escrita por hombres de antaño. Toma tus libros y encontrarás lo que es correcto. Ahora, niña, no tengo tiempo de continuar con esto por el momento. Señor, me gustaría que lo hiciera, porque esto ha mecido mi pequeño mundo. Siempre se me enseñó que había un Dios, se me enseñó a orar y a creer que esa Biblia es la palabra de Dios. Aquí estoy en un buen colegio canadiense y usted me está enseñando lo opuesto. Dígame si está apurado, ¿cómo puedo estar segura si este libro es correcto y la Biblia incorrecta? Rápidamente escribió los nombres de otros libros que yo podía examinar. Me encontré en la biblioteca leyendo Huxley, Darwin, Paine, Ingersoll. Y luego, con mi cabeza zumbando como una colmena de abejas, fui a casa a mi papá. Y él estaba subiendo del sótano con una gran fuente de leche para desnatar. Y me encontré con él y le dije: papá, ¿cómo sabes que hay un Dios? Dice que se sorprendió tanto por un momento que casi cayó para atrás. Pero subió, se sentó y dijo: ¿qué quieres decir? Lo que tú dices. Toda mi vida dijiste que hay un Dios. Mis padres creen en un Dios. Ahora, ¿cómo sabes? ¿Lo has visto alguna vez? ¿Lo ha visto alguien alguna vez? ¿Ha hecho algo alguna vez para probar su existencia?
Pero querida, ¿quién crees hizo el sol, la luna, las estrellas y la tierra? Oh, papá, el libro explica todo eso. El sol, la luna y las estrellas eran todas una masa de lava caliente y comenzaron por el calor, una moción giratoria, y a medida que giraban en una forma líquida, el sol salió volando y las estrellas salieron volando y la tierra salió volando y nosotros salimos volando y aquí estamos. Él dijo, wow, ¿cómo llegó el hombre a la escena, querida? Claro que no entenderías esto, papá. Esto es algo nuevo que tienen desde tus días. Recién lo descubrieron. Pero siglo tras siglo, otro 1.000.000 de años y otros 5 millones de años. Oh, papi, estos evolucionistas son simplemente las personas más generosas que has visto. Ellas te darían 20 millones de años más sin parpadear cuando quieras. Y a medida que pasaron los millones de años, los reptiles salieron a la costa y pusieron una fábrica de plumas y convirtieron en pájaros. Y las bestias del campo pusieron una fábrica de pelos y todos se convirtieron en diferentes especies. Bueno, él dijo, eso es maravilloso, pensar en eso, porque ahora no hay tal cosa como la transmutación de especies, es imposible. No puedes cruzar a cualquier animal y lograr que vivan. Bueno, papi, ¿qué de nuestra mula? Y él dijo, ahí lo tienes. Puedes cruzar al caballo con el pequeño y humilde burro y producir la mula, pero la mula no puede producir su especie. Estás contra una pared de piedra. Yo no creo para nada en ese libro texto, yo creo en la Biblia. Pero mi corazón estaba tan confundido. Alrededor de este tiempo habían muchas otras cosas alegres para hacer y pensé, oh, pondré todo esto del lado. Pero mis padres estaban ansiosos por mí. Ellos dijeron, ahora deberías ir a diferentes iglesias. Ahora te vamos a llevar primero a una y luego a otra. Y me llevaron a la iglesia presbiteriana, la iglesia metodista, la bautista, el Ejército de Salvación. Y me acuerdo que una noche se estaba llevando a cabo un avivamiento y yo tenía un compromiso de estar en el carnaval de patines de gala esa noche, pero ellos insistieron que estuviera en el avivamiento a cierta hora para ir a casa. La hija del evangelista se acercó y dijo, querida, ¿eres cristiana? Yo le dije, no, voy a la secundaria. Ella dijo, ¿qué tiene que ver eso? Yo dije, ¿no lees la evolución? ¿Cómo puedes creer que nuestro mismo país pueda enseñar la Biblia y enseñar la teoría de evolución? Eso desacredita nuestra fe en Dios. Pero dijo ella, pobre niña, quédate aquí hasta que traiga a mi mamá a hablar contigo. Trajo a su madre. Ah, era una mujer de cara dulce y me habló más o menos por un momento y dijo, pobre niña, espera aquí hasta que traiga a mi marido. Y trajo al predicador. Y él era muy agradable también y muy lógico y muy calculado en sus deliberaciones y medidas y resúmenes y finalmente me tenía contra una pared. Y lo único que podía decir era, bueno, reverendo, eso puede ser cierto. Pero si la Biblia es cierta, ¿por qué los pagadores de impuestos dan buen dinero para que se les enseñe todos los días a nuestros niños que Dios no creó la tierra y todo lo que en ella hay? Él dijo, no lo sé. Me fui a casa esa noche, sabía que había herido profundamente y ofendido a la fe que había sido puesta en mí. No me gustaba herir a la gente, subí a mi cuarto, me puse de rodillas. Era una noche fría y nevada de invierno. El manto de nieve estaba en todas partes de las colinas canadienses y abrí mi ventana y miré hacia afuera y casi podía tocar los manzanos que estaban cubiertos de hielo. Y levanté mis manos y comencé a decir, sin saber lo que iba a decir, oh Dios, si hay un Dios, revélate a mí. Oh, cuán a menudo se ha orado esa oración y yo creo que Dios siempre la contesta. A mí me contestó en pocas horas. Escuché a algunos jóvenes de la secundaria hablando de una reunión de avivamiento que estaba conduciendo el reverendo Robert Semple, que tenía el Espíritu Santo, y la gente allí estaba aplaudiendo y gritando amén y aleluya. Dijeron deberías ir y es muy divertido. Así que tenían un poco de tiempo y le dije a mi padre, entremos a la misión. Y al entrar, Robert Semple estaba predicando. ¿Cómo predicaba ese hombre? Hechos 2:38. Las palabras penetraban como una espada. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Claro, escuchando predicar a ese hombre, uno creería que hay diferencia entre cristiano y pecador. Yo nunca había sabido tal cosa. Él simplemente trazó una línea clara. Y debes nacer de nuevo. Y de repente,
ese hombre comenzó a hablar en otra lengua como el espíritu le daba que hablase, y yo nunca había oído cosa semejante, y mis ojos se abrieron. Me senté allí y solo lo miré, y para mí era como si Dios decía: tú eres una pobre, perdida, miserable pecadora. Dije, papi, salgamos de aquí. Él dijo, yo pensé que querías venir. Yo dije, eso quería, pero ahora me quiero ir. ¿Cómo logré hacer el ensayo esa noche de la obra de Navidad? No lo sé, pero sí sé que durante 3 días Dios me siguió. Al tercer día, regresando del colegio, dije, Señor, Señor, ten misericordia de mí, una pecadora. Les digo que sentí como si el cielo me iba a caer encima y me iba a aplastar y que iba a perder mi alma en el infierno. Pero cuando clamé, Señor, ten misericordia de mí, una pecadora, la gloria de Dios inundó mi alma, y allí sola en ese camino de campo, el caballo cabalgando, podía sentir la tibia y purificante sangre de Cristo caer sobre mí. Podía sentir su gloriosa gracia salvadora. Y comencé a cantar. Oh, gloria sea Dios, yo era salva. Grandes lágrimas corrían por mi rostro, cayeron sobre mis guantes mientras sostenía las riendas. Cuando llegué a casa tuve una fogata. Tomé mis novelas y mis hojas de música y las canciones mundanas, y todas tuvieron que irse por la borda. Y comencé a ponerlos todos en la estufa, a quemar. Comencé a leer mi Biblia, Cómo ganar almas, y encontré que cada uno en la Biblia que se convertía en verdadero ganador de almas en el Nuevo Testamento, primeramente era lleno del Espíritu Santo. Ellos necesitaban el bautismo de poder de lo alto. ¿Y cómo oré? Oh, dije yo, Señor, aquí está la promesa. Estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Señor, lléname ahora. Y oré por una semana, y entonces, gloria a Dios, el bautismo del Espíritu Santo golpeó mi alma, y otra vez estaba sola en un hogar a las 5 de la mañana, y el Señor me bautizó. Y nunca olvidaré cómo cayó el fuego. Podía ver a mi maravilloso Salvador colgando en la cruz por mí, y recuerdo que había un charco de lágrimas donde caí bajo el poder de Dios. Y el Señor me llenó con el deseo de traer las almas. Me siento absolutamente responsable por India y China y Ceilón y Sudamérica y los confines de la tierra. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Señor, nunca he oído de una mujer predicadora, todos son hombres, no sé por qué. ¿Por qué no fui hombre? Me gustaría ser un hombre joven para que pudiera salir a predicar. El Señor dijo, mantén la paz por ahora. El evangelista Robert Semple, bajo quien fui convertida, quien había estado en Stratford, regresó a Ingersoll, y mientras yo estaba velando por unos niños enfermos, él abrió la puerta y entró. Yo dije, ¿cómo está, reverendo Semple? Él dijo, ¿cómo está usted? Yo dije, estoy aquí cuidando de estos niños enfermos. Pensé que estaba en Stratford. Él dijo, estuve allí, pero estoy aquí por unos días. Estoy aquí para cuidar a los niños. Yo dije, me alegro que esté de vuelta, pero yo estoy cuidando a los niños. Él dijo, entonces ambos cuidaremos de los niños. Se sentó un rato y oró por los niños que estaban inquietos por la fiebre, y me miró con esos grandes ojos azules y dijo, ¿cómo está todo con tu alma? Yo dije, he estado recibiendo esas cartas que mandó a todos los convertidos, he estado leyendo todas las citas bíblicas que nos dio, y he sido bautizada con el Espíritu Santo, y hermano, puedo ver el mar de pecadores que pasan como un gran río negro sin Dios. Y ahora que he sido salva, quiero alcanzar y ayudar a traer a otros. Él dijo, Dios te bendiga. Y levantó mi geografía escolar que estaba allí y dijo, veo que hay un mapa de China. ¿Sabes que voy a ir como misionero a la China? Dije yo, es cierto, ¿no es maravilloso? Desearía ir yo como misionera a la China o a algún lado para el Señor. Tengo tal ardor en mi alma para ganar almas y no sé dónde empezar. Él dijo, ¿en realidad te gustaría ir? Y yo dije, como me encantaría cualquier lado por Jesús. Se estiró y cubrió mi mano con su mano grande y competente y dijo, Amy, te amo. Eso es lo que he regresado para decirte. ¿Te casarías conmigo e irías a la China? Él dijo, un momento, antes de que contestes, arrodillémonos aquí, al lado de la mesita, y preguntémosle al Señor acerca de esto. Nunca había oído una propuesta como esa, ni antes ni después, en toda mi vida. Ambos nos arrodillamos. Robert oró. Yo no podía, había un tremendo nudo en mi garganta, pero él oró. Cerré mis ojos fuertemente y cuando los abrí podía ver un largo camino a la gloria, y Robert y yo íbamos juntos por el camino. Abrí mis ojos, no hay nada allí. Debe ser mi imaginación, solo el empapelado.
Cerré mis ojos otra vez y allí estaba el camino, solo que esta vez yo iba sola por el camino. Robert parecía no estar. No lo comprendí todo, pero abrí mis ojos y le dije sí a Dios y sí a Robert. Hubo un casamiento poco después en la granja canadiense, bajo la enramada, bajo los manzanos, y felizmente me fui tras las cintas blancas que volaban en el látigo del viejo carruaje. Y Robert Semple salía a dar la predicación de la palabra del Dios vivo. ¡Aleluya! Oh, yo solo era la esposa del predicador, pero cómo estaba aprendiendo. Él era mi instituto bíblico. ¿Saben? A la noche, cuando terminaba el día, se sentaba y me enseñaba de la palabra de Dios. Yo lo había leído antes, pero ahora con el Espíritu Santo era nuevo. Predicó en Chicago, predicó en Canadá, predicó en las reservas indias y vuelta en Chicago. Y entonces dijo, ahora querida, siento que debemos ir a la China. Comenzamos a despedirnos en las diferentes iglesias. Adiós a todos, adiós. Partimos para la China, desembarcando primero en Hong Kong y luego yendo al interior. Fue mientras estuvimos en la isla de Macao predicando el evangelio que Robert se puso tan violentamente enfermo. Finalmente fue llevado de vuelta a Hong Kong y yo fui llevada de vuelta, destruida por malaria. Y a la cima de la colina, al Hospital Matilda, donde los misioneros no se les permite nunca, creo yo, pagar un centavo por su cuidado. Dios bendiga a quien haya sido Matilda, quien inspiró ese asilo de descanso, limpieza, buena comida, ninguna preocupación por un momento, ni del incremento y el descenso de esa fiebre malaria. ¿La han visto alguna vez en su forma verdadera? La clase tropical es como si hubiera un hormigueo en todo el edificio. Y luego el día en que vinieron y me dijeron, hermana, puede tomar el té con su esposo esta noche. Oh, dije yo, son tan buenas conmigo. Ni siquiera ni es día de visita. No sabía por qué eran tan buenas hasta que Robert, mirando hacia arriba, sus ojos parecían mucho más grandes y mucho más azules. Su Biblia estaba abierta y dijo, cariño, ¿qué harías si algo me ocurriera? Robert, no hables así. Nada podría ocurrirte, querido. Estamos llamados a la obra. Su rostro estuvo convulsionado por un momento. La enfermera dijo, querida, tendrás que irte ahora, lo estás cansando. Oh, dije, lo siento tanto, no quise hacerlo. Me senté al pie de su cama y dije, buenas noches, querido. De repente el rostro de Robert estaba calmo como un lago después de una tormenta. Sonrió y dijo, buenas noches, querida, te veré en la mañana. Esas fueron las últimas palabras que me dijo. Pero habrá una mañana, ¿no es cierto? A la mitad de la noche, como a las 2, vinieron a llamarme. Por alguna razón, mis rodillas no me sostenían. Parecieron convertirse en goma de repente. Cuando llegué a su sala, me paré al lado de su cama y vi que estaba inconsciente. Y sin embargo, estaba sonriendo. Y de alguna manera me caí. Pero agarré su mano al caer y dije, Robert, no podrías dejarme aquí. No ahora. Y de repente dijeron, ya se fue. Sabía que iba a gritar, pero antes de que pudiera, el Señor vino sobre mi alma y puso sus brazos de consuelo a mi alrededor y encontré que mi boca pronunciaba, el Señor da y el Señor quita, bendito sea el nombre del Señor. Un mes después de que él muriera, nació mi pequeño bebé. Y la tomé en mis brazos y fui, cuando ella tenía 6 semanas, al Valle de la Alegría a visitar la tumba donde descansaba el cuerpo de Robert. Y nunca había visto en realidad morir a alguien y no sabía qué hacer. No tenía dinero y había estado orando por eso, y justo el día después de que Robert había muerto, había llegado una carta de Chicago. Una mujer decía, querida, ¿qué es lo que te pasa? El Señor me despertó a mitad de la noche y tuve que levantarme y enviarte esto. Más o menos $60 o $70. Ni siquiera puedo esperar a la mañana para una orden postal. El Señor lo guardará. Oh, hubo suficiente para comprar un ataúd. Y me arrodillé junto a esa pequeña tumba y dije, Robert, ¿puedes oírme? Claro que no puedes. Estás allí arriba en algún lugar. Robert, no tengo a quien más preguntar. ¿Quieres que me quede aquí en China y trate de ser una misionera con un bebé o quieres que vuelva a América? Por supuesto, él no podía contestar. No había nada más que el revoloteo del viento entre las magnolias y el zumbido de las alas de un pájaro y luego el llanto del pequeño bebé. Y dije, bueno, esa es mi respuesta. Así que la levanté y volví hacia el portón. Me subí al barco y volví rumbo a América. Y en la primera noche, ¡qué tormenta se levantó! Y yo pensé que el océano era tan grande y ancho y yo era tan pequeña y estaba tan sola. Se apilaban contra las ventanillas. Dije, ¡oh Dios! Mi vida es como esto. Es un gran océano. Tú me has salvado, me has llamado a la obra, pero ahora todo es tan confuso y no sé dónde ir o qué hacer. Y entonces oí la campana en la cubierta del capitán que decía, ¡ding dong!
Y luego la voz del vigía que decía, todo bien. Y luego bien arriba desde el mástil principal, todo bien. Y allá en la popa, todo bien. Y dije, sí señor, Jesús Salvador, sé mi piloto. Y tomé lo que había aprendido de Robert y reuní a los niños del barco a mi alrededor y todos los días teníamos escuela dominical. Y me asombré de ver que los grandes del barco también estaban allí. Y pronto casi todos los días tenía casi toda la lista de pasajeros. Cuando me bajé del barco alguien se acercó y me dio un sobre y tenía bastante dinero. Y el contador de navío dijo, hermana, algunos de los pasajeros me pidieron que le diera esto. La ayudará en su camino. Oh, gracias a Dios. Amigos, no me digan que no hay un Dios. Y luego pasaron los meses y traté por un tiempo de salir de la obra. Dije, querido Señor, es imposible, no podré continuar con la obra cristiana. Parecía que no podía hacerlo. Dije, me casaré, me asentaré, tendré un hogar para mi pequeña. Y luego llegó a mi corazón la gloria y el gozo de mi precioso hijo. Y entonces dije, ahora sé seguramente que nunca podré predicar. Pero cada día y cada noche Jesús hablaba a mi alma, ahora irás, predica, predica, predica la palabra de Dios. Yo dije, Señor, no puedo ir. Y luego me enfermé y estaba casi quebrantada y eso lo decidió. Finalmente le dije sí a Dios, pero no hasta que me habían sacado de la mesa de operaciones para morir. Finalmente, cuando estaba en mi lecho de muerte, dije, sí, Señor, yo iré. Tomé mis valijas, mis bebés y salí de noche, tomé un taxi, fui a la estación y salí a predicar la palabra de Dios. Y entonces fui invitada a este pueblo y a aquel pueblo a predicar la palabra de Dios. Prediqué afuera debajo de los árboles, prediqué en la piazza, prediqué en las esquinas. Me gustaría que hubieran visto una de nuestras reuniones donde predicamos la palabra de Dios. Y prediqué desde Canadá hasta Key West en Florida, en invierno y en verano, en carpas al aire libre o en edificios, a medida que el Señor abrió el camino. Comenzó a pregonarse la palabra de Dios. Y las muchedumbres vinieron y las multitudes dieron sus corazones a Jesucristo. Y los enfermos eran sanados. Y, oh, yo estaba tan feliz. Bendito sea el Señor. Y entonces vino palabra de Dios de lanzarme a las profundidades. Comencé a predicar en los grandes teatros, en los grandes auditorios, como el auditorio en St. Louis. Creo que muchos lo conocen, con capacidad de hasta 19,000 personas. Dios llenó eso desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche. Edificios como el Auditorio Municipal de Denver, donde los bomberos tenían que quedarse tarde de noche después de que terminaba mi reunión para buscar arriba en el altillo donde estaban los cables eléctricos y sacar a los hombres de allí. Y tenían que sacar a las mujeres de los baños abajo, quienes se habían encerrado en el sótano para estar allí para las reuniones del día siguiente, temiendo que no podrían entrar. Dios trajo a la gente al altar. 1,000 personas se convirtieron en una reunión. Teníamos que llamar a los hombres primero y luego a las mujeres o viceversa. Amigos, les digo que es emocionante ser predicador. ¿Por qué no se convierten todos ustedes y entregan su corazón a Dios y vienen y me ayudan a hacer que el mundo nazca al reino de Jesucristo? Siento que he hecho tan poco. Prediqué en China, habiendo regresado más tarde, por supuesto. Prediqué en Egipto, prediqué en Grecia, prediqué en las Filipinas, prediqué en la India, prediqué en Japón, prediqué a lo ancho de Canadá y aquí, y las Islas Británicas, pero siento que no he hecho nada. He visto a cientos de miles ser salvos. Dios me dirigió luego a venir a California, de en medio de Nueva York, Baltimore, Filadelfia, Washington D.C., Rochester, Nueva York, a lo largo de la costa y a comprar este trozo de terreno. Solo eran unos lotes vacíos, pero había un rótulo que decía, compre esta esquina. Y tenía una foto que parecía un pedazo de pastel. Y tomé mi lápiz y en ese pedazo de pastel diagramé 7 secciones. Diagramé el balcón, diagramé los muros, diagramé la plataforma, diagramé el bautisterio. Y entonces, por la gracia de Dios, compré el terreno. Y como resultado de mis reuniones y de oraciones contestadas y mucho trabajo arduo por dedicados obreros, el Templo Angelus se edificó. Hierro y concreto, grada sobre grada, y la torre de radio por encima. Y entonces la gloria de Dios comenzó a llenar el Templo Angelus. ¡Gloria a Dios! Esto fue solo el comienzo. A menudo el templo estaba completamente lleno desde la mañana hasta la noche.
Es imposible calcular las multitudes que fueron impactadas por esta poderosa mujer. Los altares estaban llenos con los arrepentidos. Cantidades de personas vinieron para ser bautizados en agua. Miles fueron bautizados con el Espíritu Santo. Se oraba y se ministraba a los enfermos, hora tras hora. Ocurrieron sanidades milagrosas. Con fondos recaudados de la venta de bolsas de cemento en miniatura y donaciones, se construyó la Facultad Bíblica Life. El ministerio creció rápidamente después de su apertura en 1923. Ese mismo año comenzó el ministerio de la Torre de Oración, con oración las 24 horas al día. Al año siguiente fue instalado el cable para la radio KFSG. KFSG fue la primera radiodifusora en todo el país en ser mantenida y operada por una iglesia. En 1927 se abrió el dispensario para ofrecer sin reservas comida y ropa a miles de personas destituidas. Ella diseñó la bandera cuadrangular. ¿Ha hecho alguna vez una bandera? Me gustaría que entendieran nuestra bandera. La sangre de Cristo es el rojo, el amarillo es el fuego pentecostal del Espíritu Santo, el azul es la luz divina del Sanador, el púrpura es la segunda venida del Señor Jesucristo. Sobre el rojo brilla el oro, azul y púrpura, pliego sobre pliego. Durante el resto de su vida, Aimee Semple McPherson continuó predicando el mensaje que Dios le había dado. Desarrolló un ministerio con mensajes vivamente ilustrados. Escribió y compuso canciones y ayudó a difundir la música de otros. También escribió óperas sagradas tales como El Camino Carmesí y Las Campanas de Belén. A Aimee Semple McPherson se le conocía por su agudo sentido de patriotismo. Participó activamente en la venta de bonos de guerra y proveyó ministerio al personal militar. ¿Cómo explica uno un éxito tan fenomenal? Aimee Semple McPherson no fue una mujer altamente educada, mas sin embargo sí fue singularmente dotada de parte de Dios para el ministerio al cual Él la llamó. No era perfecta, era sincera en admitir sus errores. En una ocasión escribió: la gente a veces dice de mí que soy una evangelista que se ha casado mucho, pero he vivido con mis maridos durante solo unos 4 años y medio. Estuve casada solo poco tiempo cuando Robert Semple murió. Después de un corto tiempo de ministerio conmigo, Harold McPherson regresó al mundo de los negocios. Después de años y años, llegó David Hutton. Pensé que quizás sería protección y hogar y amor, pero no funcionó así. Había cometido un error en volverme a casar. Pocas mujeres han sido sometidas a tal distorsión, exposición y exageración por la prensa como lo fue Aimee Semple McPherson. Al referirse al tema de la persecución, ella dijo: entre tanto, dicen, ha sufrido un poco de persecución y bueno, si tiene tiempo de pensarlo, puede ser que sí. La gente dice esto de mí, aquello de mí, y yo no tengo tiempo ni de negarlo ni de afirmarlo, solo puedo seguir predicando a Jesús. La noticia de su muerte creó grandes titulares en diarios a lo ancho y largo de la nación. Miles y miles de personas de su generación deben su conocimiento de Jesucristo directamente al mensaje que ella tan fielmente predicó. Al momento de su fallecimiento, el ministerio se había multiplicado de tal manera que el Evangelio cuadrangular se estaba predicando en 397 iglesias en los Estados Unidos de América, en 14 iglesias en Canadá y por 38 misioneros en 12 países alrededor del mundo. Al mirar hacia atrás, a los años de su vida dedicada, tenemos la certeza de que el mensaje que Dios le dio fue verdaderamente un evangelio perfecto, un evangelio completo para el cuerpo, para el alma, para el espíritu
y para la eternidad. Está basada sobre la verdad de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
cuadrangular, el cuadrangular, el evangelio de poder. Jesús salva, bautiza y sana, Jesucristo reinará. Es el cuadrangular, el cuadrangular.